Ahora, la verdadera razón de darle ese nombre al Mesías viene del idioma hebreo. El Antiguo Testamento, sabemos, fue escrito en hebreo. Y la palabra Jesús en el hebreo es Yahshua. Yahshua. Ahora, si buscamos esa palabra Yahshua en la Biblia y buscamos el significado hebreo de la palabra Yahshua, vemos que el significado es Dios salvación. Es una palabra compuesta. Ya para Dios, Shua, salvación. Ahora, si voy a la palabra salvación en el Antiguo Testamento y busco en el idioma original como se escribe, encuentro que se escribe Yahshua y la encontramos 65 veces en el Antiguo Testamento, la palabra salvación o Yahshua. Simplemente para mostrarles esto, vayan conmigo a Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer solamente 2 versículos. Busquen el Salmo 119, versículo 166. Salmo 119, versículo 166. Amén. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. ¿No? Salvación, dice ahí. Luego en el versículo 174, un poquito más adelante. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. La palabra que usa el salmista para referirse a la salvación en el original es Yahshua. Dios, salvación. Jesús. O en el griego, Jesús. El ángel le dijo a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yahshua, Dios salvación. Nuestro Jesús es nuestro Dios salvador. En el pasado, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, el mismo salmista, todos miraban hacia el futuro y esperaban con fe la llegada de su Salvador, de su salvación. Esperaban al ungido de Dios, el Mesías. Esperaban su Yahshua, su salvación. Hermanos, Jesús es nuestro Yahshua, nuestro Dios Salvador. Nadie más tiene la capacidad de darnos la salvación, solo por medio de Jesús. Además, Dios nos dio un montón de señales. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 7, 750 años antes de que Jesús naciera, nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Y eso fue 750 años antes que Jesús naciese. Luego, el mismo Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mi pregunta es, ¿qué más pruebas necesitamos para creer que Jesús es nuestro Yahshua, nuestro Dios Salvador? Tenemos todas las pruebas, promesas, con años, cientos de años de anterioridad. Regresando a San Lucas capítulo 2, versículo 22, leemos:
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que después del nacimiento de los bebés, la ley decía que los papás eran purificados. En el libro del Levítico leemos sobre la purificación de la mujer después de tener al bebé. Levítico capítulo 12, versículo 2. Dice que después de tener un varoncito, la mamá, versículo 2, dice, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Cuántos días? Un total de 40 días. Entonces las abuelitas tenían razón cuando decían que te tenías que quedar en casa después de tener el bebé 40 días. Y tú rápido quieres ir a trabajar a la semana siguiente. Es bíblico lo que tus abuelitas te decían y tu mami te decía. El versículo 5 nos da las instrucciones cuando nacía una niña. Y en el versículo 6 leemos, cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Eso está en Levítico capítulo 12, era la ley para los judíos. Así que, cumpliendo las profecías, si el bebé era varón, la purificación duraba 40 días. Y aquí en nuestro texto, en San Lucas capítulo 2, versículo 22, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Estas eran las leyes judías. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La tórtola es un ave más pequeña que la paloma, usualmente ofrecida por los pobres, y el sacrificio era para la purificación de la madre. Dice, se cumplieron los días de la purificación de ellos, notan. O sea que el sacrificio no era por Jesús. Es más, la Biblia no dice que Jesús alguna vez ofreció sacrificios de animales, lo cual era la ley de los judíos, que ellos debían llevar sacrificio ante los sacerdotes por sus pecados. Es fácil de entender, ya que Él fue el sacrificio para nosotros. Jesús sacrificó su vida para que nosotros tengamos nuestra purificación a través de Él. Él nunca pecó. Versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. Ahora, la pregunta, ¿qué hace a una persona justa? ¿Por qué justo? Una persona justa expresa su actitud hacia los demás. Su comportamiento es justo, recto hacia los demás. Una persona noble. También dice que era piadosa o piadoso.
Era un ser misericordioso, devoto, creyente, religioso. Eso expresa su actitud para con Dios. Y por último dice el Espíritu Santo estaba sobre él. Ustedes saben que antes que Jesús muriera en la cruz, el Espíritu Santo no estaba en todas las personas, solo estaba en algunos elegidos. ¿No sabían esa, no? En San Lucas capítulo 1 dice que un ángel del Señor se le apareció a María y le dijo en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, cuando María estaba embarazada, visitó a Elizabeth. En San Lucas capítulo 1, versículo 41, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Luego Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en San Lucas 1:67 dice que fue lleno del Espíritu Santo y dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. De manera que Dios llenaba del Espíritu Santo únicamente a unos pocos elegidos para alguna obra en especial. Por lo que el rey David dice en el Salmo 51, para aquellos que lo han leído, David dice, no me apartes de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo. Bueno, por esto podemos apreciar que si la persona no hacía lo que Dios le ordenaba hacer, aparentemente Dios le quitaba el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados, parte de la promesa es que nos enviaría el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso está en San Juan capítulo 14, versículos 15, 16 y 17. De manera que hoy el Espíritu Santo vive con y en nosotros para siempre. ¿Amén? Sí, amén. Porque ese privilegio lo tenemos nosotros hoy en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no lo tenían. Así que en Hebreos capítulo 13 dice, cuando aceptamos, por supuesto, a Cristo Jesús, y está con nosotros. El Espíritu Santo hoy está vivo. Jesús en San Mateo capítulo 18 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ustedes creen cuántos somos nosotros aquí? Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Estamos invocando su nombre. Amén. Regresando a nuestro texto, San Lucas 2, versículo 25, leemos, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No, el Espíritu Santo le había prometido que no iba a morir hasta no ver a Cristo Jesús, hasta no ver al Señor, al ungido del Señor. El ungido es el Mesías, que es
Esa verdaderamente es la misión de Cristo Jesús. Su nombre, Jesús, Dios Salvador. Su misión era venir a la tierra aquí a salvarnos. Versículo 27, hablando de este hombre piadoso, ¿no? Simeón. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, tu Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y presten atención al versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que el Espíritu Santo le había mostrado a Simeón que no moriría hasta no ver al niño Jesús. Pero lo que más nos debe alegrar a nosotros es lo que dice en el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. De manera que eso es para nosotros. Luz para revelación de nosotros. Nosotros somos los gentiles, los no judíos. Dice, y gloria de tu pueblo Israel. De manera que la promesa es para el mundo entero. Jesús vino a salvar al mundo entero, a judíos y a no judíos. Por eso digo que me encanta y nos debe encantar a nosotros. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como diciendo, María, tu hijo será bendición para muchos, pero tú sufrirás, porque él morirá para que los que creen en él no mueran, sino que tengan vida eterna. Como preparándola para la crucifixión de Jesús. ¿Vieron cuántas cosas podemos apreciar cuando leemos así con cuidado y prestando atención a lo que leemos? Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto también me encanta, porque notan que no dice que la pobrecita se había quedado viuda y las novelas y el gordo y la flaca le hacían compañía. Dice, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Quizás se había casado a los 13 o 14 años, había vivido con su esposo por 7 años y había quedado viuda aproximadamente desde los 20 años, y ya hacía 84 años que estaba viuda, y su ministerio era el de la oración. Ahora, no sé si fue así, porque hay un montón de conjeturas sobre esto, pero qué testimonio maravilloso el de esta mujer, de Ana, ¿no? Dice el versículo 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que evangelizaba, ¿no? Evangelizaba a la gente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios
era sobre él. Esto es lo que sabemos de Jesús, de su nacimiento hasta su niñez. Pero leemos de estas personas como Simeón y como Ana, verdadero hombre y verdadera mujer de Dios, que habían vivido una vida entregada al Señor, y el Señor los había bendecido con el Espíritu Santo, cuando nadie tenía el Espíritu Santo. Ahora, qué gran diferencia a nosotros hoy, que solo con creer en Él recibimos el perdón de pecados, la vida eterna con Jesús, y el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros, dentro de ti. Y hoy, tú, que quizás fuiste invitado a venir y que todavía no has entregado tu vida a Jesús, ¿sabes una cosa? Hoy puedes hacerlo. Y el Espíritu Santo también pasará a vivir dentro de ti. Dios quiere soplar tus narices y darte vida, darte vida eterna, darte vida espiritual. ¿Cómo se hace eso? Solo tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Debes reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, pedir perdón por tus pecados y aceptar a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador. Ahora, lo mismo tú. Quizás también has aceptado al Señor Cristo Jesús hace años atrás, pero te alejaste del Señor porque te dejaste llevar por las cosas materiales de este mundo, los placeres del mundo. Y Jesús también te está llamando a ti nuevamente y quiere que regreses a Él. Así que, qué mejor día que hoy, ¿no? Mañana es Navidad. En 7 de 8 días es año nuevo. Comenzar el nuevo año. Una nueva persona. Con los pecados perdonados. Una nueva vida. Llenos del Espíritu Santo. Dios guiando tu vida. Tratando de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Porque tú sabes que todos tenemos el mundo dice, oh, es el destino. No es el destino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y quiere desarrollar ese plan. Tiene grandes planes para ti. Y Dios quiere que hagas su voluntad. Y tú, yo no sé por qué has decidido no querer saber cuál es el plan de Dios para ti. O sea, Él hizo su parte. Él vino, entregó su vida, su sangre por nosotros, porque era la única manera que podíamos ser salvos. Bueno, Él hizo su parte. Ahora, tú tienes que hacer la tuya, como yo hice la mía y como la mayoría aquí hemos hecho nuestra parte. Así que si estás viendo por internet, esto también es para ti. Tú lo puedes hacer en casa. Es decir, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón por mi pecado y acepto a Cristo Jesús como mi Dios y Salvador. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Ahora guíame, enséñame, cámbiame. Cambia los deseos de mi corazón, pero lo tienes que decir con toda tu sinceridad, con toda honestidad. Porque aquí sabes que lo tienes que hacer y aquí quiere hacerlo. Esa es la manera de aceptar a Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje de salvación tan hermoso que tenemos, Señor, en tu nombre, Jesús, Yeshua, nuestro Dios Salvador. Y Padre, quiero pedirte, Señor, si hay alguien aquí, ahora, o en casa,
que necesitaba escuchar este mensaje hoy. Padre, te pido que hoy mismo tome la decisión de dejarte a ti entrar en su corazón. Y si tú estás aquí ahora y quieres que ore por ti, levanta tu mano, nadie te está viendo, yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Sí, sí, a ti también. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cambiar tu vida. Así que, gracias Padre Celestial por estos que levantaron la mano. Y les voy a pedir a todos que se pongan de pie y aquellos que quieran hacer la oración conmigo, la hacemos en voz alta, pero no la hagan porque, ok, lo voy a hacer para que se alegre mi tía o mi tío, mi mamá que me invitó, porque verdaderamente lo crees en tu corazón, en voz alta. Repitan conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Cristo Jesús. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Y acepto a Cristo Jesús como mi Dios y Salvador. Señor, límpiame. Cámbiame los deseos de mi corazón. Guíame en todo. Gracias, gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por el Espíritu Santo que sé que hoy vive en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.